Muy buenos días, Dios los bendiga, Dios les guarde a todos, queridos hermanos. Bendiciones a todos. ¿Sí hay sonido? ¿Tiene sonido? No sale todavía. Sí, pues. ¿Sí tiene sonido? Sí. Perfecto. En esta mañana le doy la bienvenida a todos los hermanos aquí presentes, que Dios los bendiga, Dios los guarde. También le doy la bienvenida a una pareja que está aquí con nosotros, John Carlos, que Dios te bendiga, John Carlos, y también está Matilde, que Dios le bendiga, Matilde. Nos sentimos muy agradados, muy a gusto con la presencia de ustedes aquí con nosotros. Que Dios los bendiga y estamos listos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. También le doy la bienvenida o saludo a mi querido hermano Brian allá en Orito, Putumayo. Que Dios les bendiga a mis hermanos allá, a él, a su esposa, a sus niñas, como también a al hermano Carlos y demás personas que de pronto estén reunidas ahí en su casa escuchando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y les guarde grandemente. En esta mañana yo quiero compartirles a ustedes el mensaje de la palabra de Dios y, hermanos, les invito para tener una palabra de oración en este momento. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad infinita. Te bendecimos, Señor, te damos a ti el honor y la alabanza, la gloria, la honra, Señor. Te rogamos, Señor, en esta mañana que nos bendigas en el mensaje de tu palabra, nos hables a través de tu palabra, Señor, nos enseñes tu palabra en el nombre de Jesucristo, Padre. Muchísimas gracias por tu misericordia, por tu bondad. Señor, háblanos en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta mañana he titulado el mensaje de la palabra de Dios: solo Dios puede restaurar la familia. Solo Dios puede restaurar la familia. Amados hermanos, aunque no soy médico, el médico aquí es mi hermano Víctor Hugo, quien llevó hoy la enseñanza de la palabra de Dios en la escuela dominical, como todos estos domingos. Pero le quiero decir una cosita importante, algo como muy elemental. En medicina, un órgano es parte del cuerpo humano formado por células y tejidos que cumplen una función específica. Por ejemplo, o tenemos algunos ejemplos: el corazón, los pulmones, el estómago, el hígado, los riñones, la piel, el vaso, el útero y los ovarios. A ellos se les llama órganos. Ahora, hermanos, esto estamos hablando de que eso lo tenemos nosotros como cuerpo humano que somos. Para referirme ¿a qué? A la familia. Una familia debe funcionar como un órgano. Debe funcionar así. Si una familia es disfuncional, entonces no funciona normalmente como órgano o estructura. No va a funcionar bien, correctamente como órgano o estructura. Por ejemplo, cuando el corazón comienza a funcionar mal, ¿qué pasa? Todo el cuerpo comienza a funcionar mal. Si los riñones comienzan a funcionar como órgano, comienza a funcionar mal, lo demás del cuerpo comienza a funcionar mal. El hígado, y así sucesivamente, todo comienza a funcionar mal. En una mujer, como en el caso de los ovarios, como en el caso del útero, hermano, cuando comienza a funcionar mal, pues todo el cuerpo de la mujer está funcionando mal. Entonces, hermanos, una familia, como les dije, funciona como un órgano. Y si esa familia es una familia disfuncional, que ya les estaré explicando qué es eso, qué es disfuncional, entonces, hermanos, esta familia no va a funcionar correctamente como órgano, como estructura. Alguna pieza
alguna pieza o elemento está funcionando mal dentro de ese órgano llamado familia. De ese órgano llamado familia está funcionando mal. Puede ser el padre de familia, el esposo o padre, o puede ser la madre, o puede ser los hijos. Ahora, yo le quiero decir algo, si son los hijos que están funcionando mal, aquí hay un problema, y es la deficiencia de los padres. La deficiencia de los padres mayormente. ¿Por qué? Porque nosotros como padres de familia debemos, con la ayuda de nuestro Dios, estructurar a nuestros hijos en los asuntos morales, en los asuntos espirituales. Y si nosotros no nos preocupamos desde que el niño nace de darle una formación espiritual, primeramente espiritual, en el temor de Dios, y segundo es en esa parte moral, en esa parte espiritual, en esa parte, hermano, donde que debe portarse como persona, entonces ese muchacho cuando crezca, ese niño cuando crezca, o a medida que vaya creciendo, ese niño va creciendo torcido, su conducta, todo va creciendo torcido. Y después, hermano, vemos que ese niño pues va a terminar muy mal cuando llegue a joven. Hoy vemos a muchos jóvenes que no pasan de 25 años, máximo 30 años, y salen matándolos. ¿Por qué? Porque se metieron a delincuentes, se metieron a la droga, a la prostitución, en fin, una cantidad de cosas, hermanos, que está sucediendo, hermanos. ¿Pero por qué? Algo está pasando mal, algo está mal dentro de ese órgano llamado ¿cómo? Familia. Hermanos, como les dije entonces, algo está sucediendo mal, está caminando mal, alguna pieza, algún elemento dentro de ese órgano está funcionando mal. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué puede estar funcionando mal dentro? Puede ser de que no hay miento, no se comprenden. Hay muchos pleitos, muchas riñas, hermano. ¿Qué otra cosa? No hay diálogos. Ese es un problema hoy, hermanos, que el esposo sale desde temprano, se levanta para arreglarse y va al trabajo. Lo mismo la esposa también se va para el trabajo. No hay un diálogo, no hay nada. Llegan en la tarde o en la noche y ya es para dormir. Si tienen hijos, solamente ven a los hijos, los saludan y el niño de una vez para la cama. Y esa es una rutina de siempre, hermanos, de siempre. Solo de pronto el día domingo salen a comer por allá en algún restaurante, salen de fuera de la ciudad, hermano, a un restaurante por allá en un pueblo o en la carretera a la orilla, y comen y regresan y se acuestan o se ponen a ver televisión en las horas de la tarde, pero no hay una comunicación, hermanos, una comunicación como familia, o sea, como pareja matrimonial o como de padres a hijos, no lo hay, hermano. O sea, no estoy comunicándome con mi esposa o mi esposa conmigo o yo con mis hijos. No estoy enterándome de sus problemas, de sus dificultades, de sus necesidades. No me estoy comunicando con ellos, hermanos. Aquí hay una cantidad de problemas graves dentro de la familia. ¿Qué otra cosa también podemos encontrar? Que para que esa familia esté funcionando mal, no solo hay divergencias, no se cumplen con el deber, hermano. Hay hombres que son descuidados, hermanos, no les importa que en la familia haya necesidades y no las suple. Sin embargo, está ganando dinero, no son responsables con sus obligaciones. Lo mismo la esposa, hermano, muchas veces muy descuidada la esposa, no atiende al esposo. Hermanos, ¿sabe una cosa? Esto es un asunto gravísimo, hermano. Hay mujeres que son tan indiferentes con el esposo, son tan secas, son tan indiferentes, hermano, que ni siquiera le dan un beso, ni siquiera le dicen mi amor, te amo, te quiero. No, pero resulta que cuando ese hombre sale a la calle y sale a trabajar, la compañera de trabajo coge y lo abraza. ¿Cómo te va, Julanito? ¿Cómo te va, Pedrito Pérez? Y le da un besito aquí en la mejilla que ni siquiera la esposa se lo da. ¿Ya ven?
Entonces, una cuestión, parece algo tan simple, pero es una realidad, es una realidad. Aquí no se está cultivando la relación matrimonial, no se está cultivando para nada la relación matrimonial. No se está cultivando la relación de padres a hijos y de hijos a padres. No se está cultivando para nada, hermanos. No se satisface las necesidades que hay dentro de la familia. Se puede ver, hermano, que la casa se está cayendo a pedazos, hermano, y no se atiende en absoluto estas necesidades. Solo existe separación múltiple, el uno por allá, el otro por acá, los hijos por acá, en fin, una cantidad de cosas, hermanos, unos factores, hermanos, que son completamente negativos, hermanos, para la estabilidad de la familia. Sí, muy negativos, hermanos. Y esto es apenas una sola parte, porque si yo me pongo a mencionar una cantidad mucho más extensiva de problemas y dificultades que hoy las familias están, hermanos, viviendo, no vamos a terminar hoy haciendo ese tipo de señalamientos. Les quiero decir algo, hermanos, a manera de anécdota. Hubo una vez un joven a quien un médico trató por problemas personales ocasionados por grandes conflictos intrafamiliares. El médico, él estudió medicina y a mí me encanta eso. Yo de pronto hablo con mi hermano Víctor. Mi hermano Víctor es una persona que conoce mucho esa parte relacional, esa parte, que interactúa con el paciente, no solamente lo trata de pronto el problema físico, el problema de enfermedad, sino que trata de buscar o esculcar por qué y de dónde viene su problema de salud. Entonces comienza a indagarle de pronto cómo es su familia, cómo es su vida y todo esto. Esto es algo maravilloso. Y esto precisamente fue lo que hizo este médico. Este médico hizo esto cuando este joven, hermanos, llegó ante él y el médico comenzó a tratarlo por una cantidad de problemas ocasionados por conflictos intrafamiliares. Lo curioso de todo esto, hermanos, era que este joven pertenecía a una familia religiosa. Imagínense, a una familia que decían que eran cristianos. Y eso era precisamente lo que estábamos hablando cuando el hermano Víctor Hugo estaba enseñando en la escuela dominical. Que no se trata de tener conocimiento de la Biblia solamente, sino de practicarla, porque, hermano, el Evangelio es una vivencia, hermanos. Hay que vivir el Evangelio, hay que vivir la palabra, hay que obedecer la palabra. Entonces, hermanos, este muchacho pertenecía a una familia religiosa, una familia que decía que era cristiana. Sin embargo, él no era feliz, este muchacho no era feliz. Vivía una vida de completa desgracia, confusiones, hermanos, total, de mucha infelicidad. Desafortunadamente, hermanos, este joven fue testigo del divorcio de sus padres. Él fue testigo del divorcio de sus padres, este muchacho. Este episodio produjo graves problemas psicológicos. Oigan, este episodio que él vivió de ver a sus padres separándose, divorciándose, hermanos, le causó a él problemas psicológicos en la vida, en su propia vida. Entonces, hermanos, no pudiendo hacer absolutamente nada para evitar la separación de sus padres, lo hizo sentir impotente a este muchacho. Cosa que esto ocurre en los hijos de toda familia, en los muchachos en toda familia. Cuando hay una separación, las víctimas son ¿quiénes? Los hijos. Los hijos son las víctimas ante estos problemas, hermanos. Entonces, queridos hermanos, a ver, ¿qué pasó con todo esto, hermanos? Este muchacho, al sentirse impotente, esto le produjo a él un impacto en sus estudios. Comenzó a perder materias, comenzó a perder el año, comenzó
en un desajuste emocional impresionante en la vida de este muchacho. Entonces, hermanos, más tarde le sobrevino una incapacidad que le impidió cumplir sus sueños de vida. Esa incapacidad de pronto que lo arrumó totalmente, hermano, que quedó bloqueado ese muchacho, seguramente quedó bloqueado, estaba como encaprichado, no tenía derroteros en la vida, no tenía, estaba bloqueado. Una incapacidad impresionante este muchacho, hermano. Todo por culpa de hermanos, de la disfuncionalidad de la familia. Sí, queridos hermanos. Entonces, hermanos, esto le vino entonces una incapacidad y le impidió cumplir sus sueños de vida. Imagínense, un muchacho que seguramente al principio estaba pensando estudiar una carrera, pero ahora, hermano, estaba en un completo fracaso. En un completo fracaso este muchacho. Aquel joven lo que pronunció frente al médico fue unas palabras, y escuchen las palabras. Lo que primero busco, le dijo el joven al médico, lo que primero busco, lo que siempre hago es encontrar un lugar donde quedarme. ¿Dónde quedarme? A ver, vamos a tratar de interpretar las palabras de este muchacho. Yo siempre busco un lugar donde quedarme. Y es que hay muchas personas, amados hermanos, que viven en una casa, pero viven como si estuvieran en un manicomio, lleno de locos, lleno de dementes. Eso es lo que pasa, lo que sucede cuando hay problemas intrafamiliares. Hermano, cuando hay riñas, cuando hay pleitos, cuando hay, hermano, de toda clase de conflictos. Hermanos, aquellas personas que viven en una casa así, lo que decían es como salir volando, salir despavorido de esa casa. ¿Por qué? Porque no soportan ese ambiente pesado, ese ambiente conflictivo dentro de esa casa. Y lo peor de todo, de su propia familia, sus propios padres, sus hermanos, cada quien, hermano, está en una completa riña. Y nadie se sabe quién es quién allí, hermano. No se sabe quién es quién. Hermano, muchas veces, cuántas veces, cada instante uno ve eso, hermano, que los hijos le gritan a sus papás, los insultan, les hablan cosas terribles a sus padres. Les hablan cosas terribles a sus padres. A tal punto que muchas veces hemos visto, hermano, que hay hijos que han matado a su papá o a su mamá. Una cosa impresionante. Pero esto es la disfuncionalidad, hermanos, de la familia, hermanos. La familia no tiene una dirección precisa, no tiene un derrotero, no tiene una brújula, hermano. Cada quien está, hermano, en lo que está, pero menos están centrados en las cosas correctas. Les quiero decir algo, hermanos. En este orden de ideas, les quiero decir lo siguiente. Dios le hizo al hombre un lugar habitable. Ojo con eso. Dios le hizo al hombre un lugar habitable, adecuado, agradable y plácido. Esto quiere decir, cuando hablo de plácido, les quiero decir que era un lugar quieto, sin perturbación, grato y apacible. Esto es el huerto del Edén. El huerto del Edén. Hermanos, en el que el hombre habitara allí tranquilo y muy feliz, Dios le hizo un lugar, ese lugar al hombre, para que viviera, para que habitara felizmente, sin problemas. Sin embargo, y aquí es donde viene el por qué hay tantos problemas en la vida del hombre. Y es que Adán y Eva no entendieron
que debían obedecer el mandamiento de Dios cuando el Señor le dijo: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Entonces, hermanos, el mandamiento que Dios le dio al hombre era para que pudiera disfrutar de su presencia en ese lugar. Y es que, hermanos, hay personas que pensamos, desde Adán para acá, pensamos que nosotros tenemos todo el derecho de disfrutar del bienestar de la vida sin dar nada a cambio. Sin dar nada a cambio. Yo quiero que las autoridades me traten bien, pero entre tanto yo soy un ladrón. Entre tanto yo soy un insurrecto. Entre tanto yo soy un pícaro, un vivo, un sinvergüenza. Y entonces yo quiero que me traten bien, aún en esa conducta en que estoy. No, queridos hermanos, Dios le estableció el mandamiento a Adán. Le dijo: aquí está el árbol de la vida y aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Morirás. ¿Y qué significa morir? La palabra muerte en la Biblia significa separación. Inmediatamente el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, quedó separado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Esto se llama muerte espiritual. Muerte espiritual, quedó separado de la gloria de Dios. Y eso lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero después vino la muerte física cuando Caín mató a su hermano Abel. Y desde allí, desde ese momento hasta el día de hoy, hermanos, no ha cesado la muerte en la humanidad. Nadie quiere que su ser querido muera. Pero tarde o temprano una familia experimenta la partida de un ser querido. Pero lo que nos está señalando la muerte de Abel, ocasionada por su propio hermano Caín, que fue una muerte violenta, eso nos estaba dando una indicación de que así sería la humanidad después de ellos dos. Después de ellos dos, o después de ese suceso, que la humanidad sería violenta. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Violencia, hermano, por todas partes. Violencia por todas partes, hermano. Hermano, y de nada tenemos que quejarnos. ¿Por qué? Porque si no guardamos los mandamientos de Dios, hermanos, no vamos a disfrutar de paz, de gozo, de felicidad, de tranquilidad, de seguridad. El Señor inmediatamente cuando Adán y Eva pecaron, los echó del huerto del Edén. Dijo: este lugar ya no es digno para ustedes. Este lugar no es digno para ustedes. Y salieron de ese lugar. Entonces, hermanos, fue entonces como Dios echó al hombre del huerto, sí, para que lo labrara y trabajara duro a partir de entonces. Vemos algo entonces importante ahí en el corazón del hombre, la necesidad general de querer un lugar donde habitar. A ver, le quiero decir algo importante. Cuando Dios instaló al hombre, a Adán y a Eva en el huerto, les dio una indicación, pero una indicación no mental solamente, sino del corazón. ¿Cómo así del corazón? Y es que al darle esa casa o ese lugar para habitar, para que lo habitara, el Edén, le estaba diciendo que a partir de ese momento los descendientes de Adán necesitarían una casa donde vivir. Todos los descendientes. Y cuando un hombre buscaba una mujer para casarse con ella, ya necesitaría una casa aparte para eso. Y eso es lo que vemos, hermanos, que todo ser humano necesita una casa, un lugar donde habitar. Eso se lo enseñó Dios a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y eso ha perdurado en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Toda persona cuando nace necesita un lugar en el que pueda vivir. Todos los que nacemos necesitamos un lugar en el que podamos vivir.
donde podamos recibir amor, estar en armonía y en comunión con una familia. Estamos hablando, ¿qué espera ese niño recién nacido? Que su papito y su mamita lo amen, lo quieran. Y él percibe, aunque sea un bebito nacido apenas allí, hermano, él percibe si hay un verdadero amor o hay un ambiente hostil y pesado. Y eso es lo que va formándose en el niño desde que nace. Ya desde que nace, eso es lo que se va formando. Un carácter o apacible, amoroso, cordial, de comunión, o un carácter hostil, perverso, de pleito, de ira, de conflictos. Ahí está. Entonces, noten una cosa, desde la cuna comienza a formarse al niño, allí a formarse al niño, y cuando llega grande, hermanos, el resultado es que va a practicar lo que percibió desde que nació, o de cuando nació. Entonces, hermanos, pero no todos, ojo con eso, lo que les voy a decir, no todos tienen los mismos principios de vida. No todos tienen los mismos principios de vida. Algunos nacen en una familia que no funciona bien. Sí, muchos nacen en una familia cordial, amorosa, comprensiva, hermanos que temen a Dios, que aman a Dios, pero otros no funciona bien. Su comunicación y sus relaciones están rotas por los conflictos continuos que suceden dentro de esa casa. Agresiones verbales, emocionales y físicas que se viven a diario en esa casa. Eso es lo que percibe ese niño cuando nace. Es probable, hermanos, es probable que haya alguien dentro de esa familia, uno de esos muchachos que nacieron, si de pronto hay 5 hijos, de pronto uno de esos 5 hijos, hermanos, que nacieron en ese seno o en el seno de esa familia, hermano, alguien que desea escapar de esa tragedia, hermano. Quiere escapar de esa tragedia que vive la familia, hermano, de esos conflictos, peleas todos los días, hermano, esa guerra continua allí, hermano. Quiere escapar de esa tragedia para encontrar un mejor lugar. Para encontrar un mejor lugar. Sin embargo, no es fácil. No es fácil, hermano, encontrar un mejor lugar. ¿Ya? Hay un dicho que dice, salió de Guatemala y se metió a Guatapeor. ¿Ya? Se metió a Guatapeor. Entonces no es fácil, hermano, encontrar un lugar placentero, un lugar armonioso, un lugar de paz. No es fácil, hermanos. Entonces dicha persona que ha deseado salir de esa casa de guerra, en su frustración, puede terminar, hermano, como muchos. Puede terminar como muchos en la calle. Puede terminar como muchos en la calle, sin un lugar digno donde vivir, en un gran infortunio y desgracia. ¿Cuántas personas vemos en la calle, hermano? Hoy le llaman ¿cómo? Algunos le llaman indigentes, otros le llaman ¿qué? Habitantes de calle. Hermanos consumiendo droga, no se bañan, comen de los tanques de la basura. Hermano, una cosa bestial, hermano. Y ese es el resultado, hermano, de nacer en una casa, hermano, en una casa donde es disfuncional, donde hay problemas, hermanos, intrafamiliares. Ese es el resultado, hermano. No se puede esperar menos, hermanos, de unas personas que nacen en una casa así, hermanos. Pero no me quiero detener ante estas palabras. La causa de todos nuestros conflictos, la causa de todos nuestros males, de todos nuestros problemas, desatinos, enfermedades, trastornos psicológicos y emocionales, entre otras cosas, hermanos, se derivan del pecado de Adán y Eva. Se derivan del pecado de Adán y Eva. Esto es, hermanos, que hemos heredado una naturaleza pecaminosa por el pecado de Adán y Eva.
Todos somos pecadores, somos miserables pecadores y nadie puede esconder esa realidad. Nadie puede ir al psicólogo, puede ir al psiquiatra, puede ir al consejero, puede ir a donde quiera ir, hermano, donde le dé la gana, hermano, ir. Hermano, que el problema va a continuar en la vida de dichas personas, hermanos. De dichas personas. Nuestra naturaleza quedó condicionada completamente al pecado por la caída. Totalmente condicionada. O sea que nosotros hacemos lo que el pecado nos dicte hacer. Ese es el problema cuando nosotros nacemos. Significa que fuimos vendidos a la esclavitud del pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice Romanos 7, 14? Romanos capítulo 7, versículo 14, ¿qué dice? La segunda parte del texto, ¿qué dice? Mas yo soy carnal, vendido al poder del pecado. La ley es que espiritual, ¿cierto? Así. ¿Cierto? Porque la ley es espiritual y nosotros, o yo soy carnal. Vendido al poder del pecado. ¿Vendido qué? Al pecado. Vendido al pecado. Entonces, hermanos, cuando dice vendido al pecado, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Hermanos, o también pudiéramos decir, fuimos vendidos como esclavos al pecado en el momento en que Adán y Eva pecaron. Fuimos vendidos, toda la humanidad, toda la descendencia de Adán y Eva fue vendida al pecado. O sea, somos esclavos del pecado. Queridos hermanos, les quiero seguir con este tema muy importante. El problema del pecado del hombre es espiritual. Esto no es emocional, psicológico, que tú vas, hermanos, cuando hay padres cuando ven que su hijo tiene unos berrinches, unas cosas, una cantidad de cosas, van y lo llevan al psicólogo. Lo llevan. Yo no tengo nada en contra de los psicólogos, de los psiquiatras. Le doy gracias al Señor por estos profesionales, porque ellos hacen un aporte a la sociedad impresionante. Pero sí quiero ser claro con esto, que la psicología, la psiquiatría no tiene la solución para el problema del pecado en el hombre. No tiene la solución, no la tiene, porque el problema del hombre es de carácter espiritual, es del pecado. Óiganme bien, es el pecado como tal, hermanos. Ese es el problema del hombre. Entonces, hermanos, el problema del hombre es espiritual. Y Pablo dice que la ley es ¿qué? La ley es ¿qué? Lo que acabamos de leer en el versículo 7, 14 de Romanos, es espiritual. La ley es espiritual. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que como el pecado es espiritual, entonces Dios envió su ley, o sea, sus mandamientos al hombre, que es lo único que puede, hermano, acusar al hombre, acusarlo y decirle, tú eres un pecador. Tú eres un pecador. Es lo único. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. Y lo único que puede penetrar en el corazón del hombre que está cautivo por el pecado, que es un esclavo del pecado, entonces es la ley. Ahí no valen psiquiatras, no valen psicólogos, no valen consejeros, no valen nada. Solamente la palabra de Dios en la vida de la persona. Ahora si el hombre fuera totalmente espiritual, si nosotros fuéramos totalmente espirituales, o sea, alma, nada más alma, que no nos viéramos, porque el alma es un elemento espiritual, es invisible, lo más probable es que guardaría perfectamente la ley. Si nosotros fuéramos totalmente espíritus, entonces cumpliéramos cabalmente la ley.
O sea, yo creo que ni siquiera hubiera ley para nosotros. No necesitáramos, porque la ley vino a raíz del pecado. Pues bien, pero existe un problema desde la caída de Adán y Eva. Existe un problema desde la caída de Adán y Eva. Todos los seres humanos somos seres carnales. Y eso es lo que dice Pablo ahí en el capítulo 7, versículo 14. ¿Ya? Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Todos somos carnales, seres carnales. Dicho de otra forma, somos de la carne. Somos de la carne. Y como seres carnales o de la carne, esta carne quedó ¿qué? Bajo corrupción por causa del pecado. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a pecar. Y esto es lo que nos lleva a ser esclavos del pecado delante de los ojos de Dios. Qué impresionante. Nuestra herencia es que somos totalmente pecadores por naturaleza. Esa es la herencia que hemos recibido de Adán y Eva. Somos pecadores por naturaleza. Y nuestro cuerpo es movido por el designio de los pensamientos de nuestro corazón para correr de continuo solamente hacia el mal. Dicho de otra forma, vendidos al pecado como esclavos del pecado. Miren lo que dice Génesis capítulo 6, capítulo 6, versículo 5. 6:5. Mira lo que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. No el bien, sino el mal. De continuo. O sea, en otras palabras, que desde que Adán pecó hasta el día de hoy, el hombre no se cansa de pecar y siempre pecar. Ese es el deleite del ser humano, pecar y pecar y pecar. Entonces, si esa es la condición del hombre, ¿cómo vamos a ver familias? ¿Cómo vamos a ver personas felices? ¿Cómo vamos a ver personas armoniosas? No, vamos a ver gente llena de odio, llena de rencores, hermano, con instinto de venganza. Eso es lo que vamos a ver, hermano. Vamos a ver disfuncionalidad en las casas, en las familias. Vamos a ver disfuncionalidad, hermano. Eso es lo que vamos a ver siempre desde que Adán pecó. Bendito sea Dios. Y para aclarar un poco más acerca de la frase que dice Pablo en Romanos 7:14, que somos vendidos a la esclavitud del pecado. Una cosa es ser esclavos del pecado cuando no se tiene a Cristo en el corazón, por cuanto se hace la voluntad de la carne y de los pensamientos, como dice Efesios. Miren lo que dice Efesios. Efesios capítulo, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 3. A ver, Efesios 2:3. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios allí. Efesios 2:3, hermanos. ¿Qué dice? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, miren ustedes, ¿cómo está viviendo la gente allá afuera que no tiene a Cristo? A sus anchas, haciendo lo que les da la gana. Viven su vida, hermano, como si Dios no existiera. Viven su vida como si no hubieran normas, como si no hubieran leyes. Todo eso, en un completo desorden moral y espiritual. Gran cantidad de gente vive así, hermanos. Mucha gente vive así. Entonces nosotros éramos así cuando no teníamos a Cristo, éramos esclavos del pecado. Éramos, ahí sí, totalmente esclavos del pecado. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 20. Romanos 6:20. Romanos 6:20. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios allí, hermanos. Dice la Escritura:
porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿De cuál justicia? De la justicia de Cristo. Entonces, hermanos, o de la justicia de Dios, pudiéramos decirlo de esa forma también. Entonces, hermanos, cuando éramos esclavos del pecado, aquí está hablando en ese orden. Una cosa es ser esclavo del pecado cuando no teníamos a Cristo, que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿ya? Porque andábamos a nuestras anchas. Y miren lo que dice también en el mismo libro de Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 13. Versículo 13, Romanos 8, 13. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Viviréis. Esto significa, hermanos, que una persona cuando está sin Cristo, allá afuera, sin Cristo, ¿está qué? En muerte. Está en muerte. Dice, moriréis. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. Anda a sus anchas, está bajo el dominio del pecado, de la maldad, está debajo de la maldad. Pero otra cosa es que aunque hemos recibido redención a través de la sangre del sacrificio de Cristo y seamos hijos de Dios, no obstante, hermanos, si todavía estamos en este cuerpo de carne, el cual un día fue vendido al pecado como esclavo, cuando Adán y Eva pecaron, hermano, entonces seguimos siendo pecadores y deseando todo lo pecaminoso de este mundo y estamos expuestos a las tentaciones de Satanás. Para que lo sepan. O sea que aunque seamos cristianos, seguimos siendo pecadores, pero ya no, hermano, haciendo lo que nos da la gana, sino que ahora estamos obedeciendo a Dios, pero seguimos siendo pecadores. Pero resulta que, hermanos, estamos expuestos a las tentaciones de Satanás, a las tentaciones de este mundo. Deseamos cosas malas, pensamos muchas veces cosas malas, aún tenemos actitudes que no son agradables a Dios. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores. ¿Cuándo vamos a ser librados de toda esta cosa, de toda esta cantidad de problemas y dificultades? Cuando estemos con el Señor allá. Cuando partamos de esta tierra y dejemos este cuerpo de carne, entonces ahí vamos a vivir la verdadera vida eterna ya. Ahora tenemos vida eterna aquí, mientras estamos aquí tenemos vida eterna, pero no en su totalidad, porque la vida eterna en todo su esplendor la vamos a disfrutar es cuando estemos con el Señor, cuando ya no haya ninguna relación de este cuerpo de carne, de pecado. Bendito sea el Señor. Hermanos, ¿qué les quiero compartir? ¿Qué más les quiero compartir? Y es que, como le dije, hemos recibido redención, seguimos siendo pecadores, bajo, hermano, la exposición de ser tentados. Volviendo al tema de Adán y Eva, y es que por la culpa de la caída de Adán y Eva, el hombre ha sido enajenado. El hombre ha sido enajenado, o sea, vendido. ¿A qué? Lo que dice Pablo en Romanos 7, 14. ¿Vendido qué? Al pecado. Eso es lo que significa la palabra enajenado o enajenación. Vendido o cedido como propiedad al pecado. El hombre allá afuera, hermano, pertenece totalmente al pecado. Está vendido al pecado, hermanos. Como les digo, dándole todos sus derechos. Ya el hombre le ha dado todos sus derechos al pecado. Sí, reduciendo a todos los hombres a un estado de pecado y de miseria en esta vida actual, perdiendo a sí mismo la comunión con Dios y el derecho de estar en su presencia, o sea, en su casa. En su casa, esto es, viviendo en su presencia como en ese paraíso estaba Adán
y Eva. Pero por haber desobedecido, el Señor lo sacó. Y hoy, ¿sigue siendo así o no sigue siendo así? Peor todavía. Hoy por hoy es peor la situación del hombre. Una situación de desdicha, de desgracia, hermano, y eso es lo que ha traído el pecado. Desgracia por la desobediencia de los hombres hacia los mandamientos de Dios. El hombre no quiere obedecer la voz de Dios y entonces ahora está bajo su ira, bajo la ira de Dios y bajo su maldición. Está bajo el poder de la muerte y también bajo las penas mismas del infierno también. Romanos 5:12. Romanos 5:12, ¿qué dice, hermano? Dice Romanos 5:12. Mira lo que dice la palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué significa todo esto, hermano? Que el hombre está en muerte, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 1? Efesios 2:1, ¿qué dice, hermano? Efesios 2:1, ¿qué dice? Veamos lo que dice la palabra. Y leamos hasta el versículo 3. Y Él os dio vida, está hablando de todos aquellos que ahora son hijos de Dios, que son cristianos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo cuando no teníamos a Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza también, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la situación de nosotros cuando no teníamos a Cristo. Éramos hijos de ira, estábamos bajo la ira de Dios, hermano. Ahora, ¿qué espera, hermano? ¿Qué puede esperar una familia que no tiene a Cristo, hermano? Que no tiene la presencia del Espíritu Santo en el seno de esa familia. ¿Qué pueden esperar? ¿Felicidad? ¿Paz? ¿Tranquilidad? ¿Sosiego? No, hermano. Lo que hay es conflicto, guerras allí, hermano, drogas muchas veces, hermano. Qué cosa impresionante. Unos salen atracadores, otras salen prostitutas, unas salen lesbianas, otros salen homosexuales, un desorden moral, hermano. Qué impresionante, hermano. Eso es lo que se ve en muchas familias hoy, hermanos. En muchas familias. ¿Pero por qué? Porque no está Dios en el seno de esa familia, en el corazón de los miembros de esa familia. Dios no está morando. No está morando, hermanos. No. Ahí no está el Señor. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Y eso es lo que estamos viendo, hermano. El mismo Pablo dice que todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Si tú siembras un grano de maíz, no vas a recoger una mata de plátano. No vas a recoger plátano. Si vas a sembrar frijol, no vas a recoger papaya. No vas a cosechar mango. Vas a recoger lo que sembraste. Y eso es lo que, hermano, el hombre con su corazón perverso, lleno de pecado y de maldad, pues eso es lo que está sembrando y recoge precisamente su retribución. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La muerte, la desdicha, la desgracia, la infelicidad, hermano. Eso es lo que estamos viendo en un mundo como en el que vivimos, hermanos. Lo que ha hecho el pecado es sacar al hombre fuera de sí. Lo ha sacado fuera de sí el pecado. Eso es lo que ha hecho el pecado. Sacar al hombre fuera de sí. O sea, fuera de sí quiere decir de sus propios cabales, de su propia coherencia. Lo ha sacado. ¿Ya? Ha sacado al hombre fuera de sí. Entorpeciendo
o turbando su uso de la razón o de los sentidos. Su uso de la razón o de los sentidos. ¿Cómo actúan los hombres hoy? Como irracionales, como animales. ¿Y eso qué fue lo que dijo Santiago respecto a la sabiduría del mundo? ¿Qué dijo? Que la sabiduría del mundo es ¿qué? ¿Ah? Animal, diabólica y terrenal. Terrenal, animal y diabólica. Eso es lo que es la sabiduría del hombre. Hoy tenemos gobernantes, hermanos, gobernantes. Nuestros gobernantes hoy, hermanos, enciendan todo, todo lo enciendan, hermano. Un presidente, hermano, buscando conflictos con otros países, hermano, y eso es lo que ve uno con Rusia, con Ucrania, lo ve uno con otros países como los países africanos, hermano, en fin, no quiero mencionar Colombia. Colombia estamos muy bien, gracias a Dios. Eso espero, que estemos bien. Entonces, hermano, pero miren ustedes ¿qué hay en la cabeza, en el cerebro de esos gobernantes? Y son personas estudiadas, son personas que cursaron una universidad y de pronto tienen 1 hasta 2, 3 doctorados. Pero su sabiduría es, ¿qué? Terrenal, animal, diabólica. Eso es lo que dice la palabra. Porque no tienen a Cristo. Porque no tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus pensamientos, su razón y su sentido están completamente turbados y están entorpecidos por el pecado. Mira lo que dice Efesios. Abre tu Biblia en el libro de Efesios. Capítulo 4, versículos 17 y 18. El versículo 17, me comí un poquito, o sea, no quiero leer desde el principio del versículo 17, sino los otros gentiles, a partir de allí. Que dicen los otros gentiles que andan, los otros quiere decir los que están allá afuera, los que no tienen a Cristo, dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Esa es la condición del hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Está endurecido, es ignorante, aunque sepa mucho, es un ignorante. Tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Entenebrecido qué quiere decir? Oscuro, oscurecido, tapado, hermano, lo tienen completamente. Pero le quiero decir algo. No todo es desesperanza. No todo es caos. No todo, hermano, es desaveniencia. No todo es caos. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía y las aguas se movían sobre la faz del abismo. ¿Algo así? O el espíritu se movía sobre la faz del abismo. Y entonces dice el Señor, hágase la luz, y la luz fue hecha. Hágase tal cosa, y fue hecho. Hágase esto, y fue hecho. En 6 días hizo el Señor todo lo que existe. Le puso orden al caos. En este momento es posible que me estén viendo familias que tengan problemas y dificultades. Que su vida es un caos. Que el seno de esa familia es una tragedia. Pero así como el Señor ordenó ese caos del cielo y la tierra y todo estaba revolcado, todo estaba en un completo desorden, en este momento Dios puede darle orden a tu vida también. Dios puede darle orden a tu vida por su gracia inmerecida. Como dice Efesios capítulo 1, búsquenlo, Efesios 1:7. Hermanos, 1:7, por su gracia inmerecida, Efesios 1:7, Dios envió a su Hijo unigénito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Gloria al Señor. Entonces, Él envió a Jesucristo y murió en la cruz del Calvario, ¿para qué?
para que por Él tengamos ¿qué? Redención por su sangre. Él quiere perdonar tus pecados. Si estás buscando solución a tus problemas, en un psicólogo, en un psiquiatra, en un consejero, en el brujo, en el hechicero, o quien quiera que sea, quiero decirte que estás en un camino equivocado. Porque esos problemas que tienes, que son espirituales, se llama pecado. El pecado heredado de Adán y Eva. Y el único que puede limpiarlo, borrarlo y libertarte de esa esclavitud del pecado se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual, hermanos, nos da redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Por el acto libre de su gracia, hombres y mujeres son apartados de esas familias disfuncionales, son apartados completamente de esas familias disfuncionales, de esas familias conflictivas, que por el pecado viven como nómadas en esta tierra, como nómadas. Sí, no saben a dónde van, no saben por dónde están. Tienen problemas, tienen dificultades, hermano, y no saben ni a dónde están parados. Entonces son justificados por la fe. Cuando llega Cristo al corazón de ellos, entonces son justificados por la fe en Cristo. Pero hay que gozar de todos los privilegios y beneficios de los posesionando. ¿Estás buscando un lugar donde vivir? Como ese muchacho que estaba buscando ese lugar porque no tenía dónde. O sea, él estaba dentro de una casa, pero él estaría deseando vivir mejor debajo de un puente. Debajo de un puente. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen tantos problemas que no quieren vivir debajo de ese techo. Pero en esta hora, en este momento, Dios te ofrece un lugar donde vivir y es la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, la iglesia, los redimidos, donde están los redimidos con su sangre. Sí, y Él quiere adoptarte como hijo suyo. Mira lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 12, 11 y 12. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermosas palabras del Señor. Entonces, Él quiere hacerte a ti, amigo y amiga, su hijo. Quiere adoptarte como a su hijo, pero debes recibir a Jesús. Debes abrir tu corazón a Él y pedirle perdón por tus pecados, por tus maldades. Porque tú has fallado, así como un día fallé yo también. Pero Él perdonó mis pecados. Y Él perdonó a todos mis hermanos aquí presentes y a todos los que están visualizando este mensaje. Y nos limpió de toda maldad. Y hoy esta verdadera familia, una familia que ama a Dios, una familia que tiene libertad en Cristo, una familia que no está bajo el dominio y la esclavitud del pecado, de la justicia, siervos de Cristo. ¿Quieres tú recibirlo? No te detengas, no dejes pasar un día más. Recíbelo en este momento. Abre tu corazón y dile, Señor, toca mi vida, toca mi corazón y perdona mis pecados. Alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga. Dios te guarde.